Antes que comencemos, me gustaría que cada uno, ahí donde está, recitáramos juntos. Lo van a poner en la pantalla, pero que recitáramos todos juntos. Creo que dice la palabra unánimes, pero lo que quiero decir es que lo hagas con tu corazón. Pensando en tu angustia, pensando en las tribulaciones, pensando en lo que el Señor ponga en tu corazón. Leámoslo juntos. Y no de carrerita, sino leerlo con ese deseo de querer sentir más del Espíritu de Dios en este lugar. Amén. Está en el Salmo 51, versos 10 al 12. Vuelvo a repetir, hagámoslos juntos, ¿sí? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salud y el espíritu libre me sustente. Amén. Hermanos, sabemos que todos traemos pensamientos puedo decirlo si puedo, deudas, salud, angustias en general. Pero oigamos la palabra del Señor, porque en la adoración que tuvimos esta mañana o esta tarde, se pudo sentir la viva presencia de un Dios vivo. Un Dios vivo que debemos de creer que está aquí con nosotros. Y la razón por la cual les digo que debemos de creer, debemos sentirlo, debemos declararlo, debemos de dar testimonio. Déjame contarte una pequeña historia. Está escrita. Una pequeña, muy favorita para muchos de nosotros. Quizá la hemos oído más de 2, 3, 4 veces en prédicas. Quizá la hemos leído cuando escudriñamos la palabra del Señor. Vuelvo a repetir, es favorita de muchos de nosotros. Y está escrita en el libro de Mateo. Aprendemos de este pasaje, y es a lo que yo los invitaba hace un ratito cuando leímos el Salmo 51. La compasión profunda de Jesús. Nosotros debemos de tener un corazón sensible como el de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. La semana pasada mirábamos que todo lo queremos hacer a nuestra manera. No voy a repetir, pero debemos de alinearnos a la voluntad de un Dios vivo que está aquí. Un Dios que requiere de ti la confianza total. Porque hay testimonios aquí vivos que podríamos dar y quizás oscurecería contando lo que el Dios Todopoderoso al que venimos a buscar con palabras de gratitud, Él nos enseña hoy. Él está aquí. Este pasaje, vuelvo a repetir, la compasión de Jesús, el divino poder de multiplicar. Y no para su propio, sino para todo aquel que necesita. Esa habilidad de tener recursos, de hacerlo para complacer los anhelos de aquel que tiene sed y tiene hambre. Este pasaje nos enseña en lo espiritual experiencias únicas que Jesucristo tuvo con sus apóstoles. Y aún así ellos no creían lo suficiente para tener esa fe que debemos de tener cada uno de nosotros el día de hoy. Y está escrito, muy sencillo, está escrito en el libro de Mateo, capítulo 14, verso 13 al 21. Y creo que todos lo sabemos. La alimentación de los 5,000. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto. Y cuando la gente oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando acontecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dale vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron. Recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron más de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y niños. Aún así, si nos damos cuenta, hermano, uno de los apóstoles dijo que no tenía. ¿Cómo le iban a hacer? ¿Cuáles son tus necesidades el día de hoy? Que debemos de correr, como decía la alabanza, una de las alabanzas, a los pies de Cristo Jesús. Así como Él anduvo con los apóstoles, debemos recordar que Él dijo que Él tenía que irse. Pero alguien, el Consolador, vendría en su lugar. Cuando comenzamos el servicio, invitamos la presencia del Espíritu de Dios. Si se dan cuenta, en el principio de la Biblia, en el libro de Génesis, el Espíritu de Dios, no lo puse en la pantalla, pero dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios, tú sabes el porcentaje que tú eres, el ser humano, es de agua. El Señor ha buscado tu corazón para moverse de acuerdo a la voluntad de un Dios que quiere bendecirte en cada momento, en cada paso, en cada circunstancia. Pero debemos de aprender a tener esa compasión para nosotros mismos, para nosotros que podamos sentir esa presencia y no ser egoístas de decir yo no siento nada. Si lo declaras con la boca no lo vas a sentir. Pero si tú clamas al Señor en ese espíritu que Él te ha dado, Él está contigo. Él camina contigo. Los apóstoles dudaron. Habemos muchos hermanos. El ser humano, lamentablemente, con los acontecimientos de Adán y Eva, siempre dudamos, siempre andamos inseguros, siempre tenemos algo. Pero hoy en día, en este mensaje, el Señor lo que nos quiere enseñar, yo ya anduve con ellos. Ellos miraron lo que yo hice y aún así dudaron, aún así tuvieron incertidumbre, aún así hubieron unos que me negaron. No quiero recordar, pero digo, el gallo cantará 3 veces. Y lo hizo. ¿En dónde estamos nosotros, hermanos, que debemos el día de hoy, para que entremos en esa confianza, en esa relación personal con el Dios Todopoderoso, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo? Déjame decirte que la duda, la incertidumbre, es una terrible actitud del ser humano. Pero también el Espíritu de Dios puede transformar esa actitud en gratitud. Y cuando tú tienes ese deseo de venir a darle gracias a Dios porque puedes caminar paso a paso, no importa la velocidad, pero caminamos, respiramos y hemos sobrepasado tantas cosas.
Podría mencionarles la epidemia. Pero encima de eso, hermanos, hemos caminado un largo camino por donde Dios siempre ha estado con nosotros. Nunca nos ha dejado ni nunca nos ha abandonado. Y aún así a veces dudamos. Dios está aquí. Su Espíritu está aquí. Es que tú le clames, tú creas la presencia de ese Dios vivo. ¿A quién correremos? ¿A quién más correremos? Con tanta promesa que tenemos en la Biblia. Debemos abrir el corazón de manera única, de una manera donde el Señor puede decir: ustedes me siguen, ustedes son mis discípulos, pero creen la palabra escrita. Amén. A veces, y déjame decir, esos apóstoles se les dijo que entregaran, que les dieran de comer, que no dejaran que fueran a las aldeas. Ellos estaban cegados hasta cierto punto por frustraciones, por temor, por miedo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿No es eso lo que a veces estamos, hermanos? Diferentes circunstancias, diferentes pasajes que hemos caminado. Pero si te das cuenta, siempre, si tú estás sentado aquí es porque las has pasado. Has pasado todas ellas y vienes con palabras de gratitud. El desánimo entra. El desánimo entra. No digamos el orgullo, el enojo, la ira. Pero debemos, basado en lo que les estoy explicando, pedirle a Dios que multiplique su presencia en nuestro corazón de su Santo Espíritu. Para que nos dé las fuerzas, para que nos dé, tal como dice David cuando oró por la inauguración del templo: el poder y la gloria proceden de ti. Tú eres tan poderoso como lo es el que está al lado tuyo. Tú eres tan poderoso de poder declarar victoria en la palabra de Dios vivo y su Hijo Jesucristo, que nos vino a dar vida y vida en abundancia. Al que tiene al Hijo de Dios, tiene vida eterna. Al que no tiene al Hijo, no tiene vida. Palabra escrita. Y si lo tenemos, debemos de glorificar su nombre en cada momento, en la oración, en el trabajo, por buenas o por malas que pases. Gratitud por tener hijos, por tener nietos. Gratitud porque estás llegando a cumplir ya cierta edad, donde Dios quiere bendecirte. Eso sí, búscale en espíritu y en verdad. Y cuando digo verdad, no es esa verdad que nos enseñaban cuando hacíamos con los niños, cuando éramos niños, mejor dicho. No es la verdad, pero sí habíamos quebrado el vidrio. Hermanos, estamos como estamos. Las circunstancias por las que pasamos hoy en día en el globo, así lo digo, no son nada dulces. Yo estoy seguro que si Dios estuviera aquí sentado a nuestro lado, tendría lágrimas en sus mejillas de ver tanta maldad que hay, que sobrepasa el entendimiento humano. El tráfico de seres humanos, el tráfico de lo que hemos estado oyendo repercutiendo mucho en las noticias. Niñas de 8, 12 años siendo vendidas como esclavas sexuales. Sodoma y Gomorra. Y acuérdense que Dios dio oportunidad a arrepentirse. Tener ese anhelo de poder arrepentirnos de lo que hemos hecho o de lo que no hemos hecho de acuerdo a la voluntad del Señor, para poder quitarle todo poder que pudiera tener el mentiroso, el demonio, espíritus inmundos, como queramos llamarle, para quitar todas esas frustraciones, temor, desánimo, orgullo, ira, enojo. Miremos en Juan 6.
capítulo 6, verso 6 al 14. Cuando alzó Jesús sus ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarles, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está este muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, se recostaron en un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuando querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Se da cuenta, lo volví a repetir en diferentes palabras escritas en la Biblia, no mías. Pero la duda siempre existe. ¿Por qué el ser humano siempre pregunta antes de recibir la bendición? ¿Pero por qué me pasa a mí? ¿Pero por qué me llega esta situación a mí? Solo clámale a Jesucristo, tu Señor y Salvador, y tú verás cómo Él se presenta ante ti para comprobar que Él es el Rey de Reyes ante tus ojos, quitarte esa ceguera que en ese entonces los apóstoles tuvieron. Nosotros oímos, y podría decirles el ejemplo, en Mateo 8, 1 al 4, vuelve a repetir lo que Jesucristo hacía enfrente de ellos. Ahí enseña 8, 1 al 4. Cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero. Se limpió y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no le digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Vuelvo a repetir, los apóstoles están con él y aún así existía la duda. Hermanos, estoy haciendo tanto énfasis porque nosotros, seres humanos, nos pasa a diario incertidumbre, temor, miedo. Tenemos miedo a lo desconocido. Démosle gracias a Dios que Él va a estar ahí esperándonos cuando lleguemos a lo desconocido. Y me refiero a eso, ¿por qué afanarte del día de mañana cuando no has terminado de vivir el día de hoy? Dale la honra y la gloria el día de hoy. Tú no sabes si mañana estás aquí o estás en su presencia. Pero debemos de hacerlo con el corazón. Si lo puedo poner así, con el corazón. Dice la palabra contrito y humillado. Pero el gozo se refleja en la sonrisa que tú des, en el testimonio que puedas dar, o el poder orar por alguien más. Porque a veces se refleja en la cara de nosotros, reflejamos ya sea el temor, la angustia, por lo que estemos pasando. Pero debemos de ser más sensibles al Espíritu de Dios. Lo que ha pasado de los años para acá, el corazón se nos ha desintetizado, si lo digo, Ismael me puede corregir. Pero en sí, miramos una cosa y ya no nos asusta. Debemos de dejar eso que ha
venido a tomar control de nuestro corazón, que no es el Espíritu de Dios. Pero no estamos tan sensibles a su presencia, que nos ha endurecido el corazón. Vuelvo a repetir, media vez en mi casa no se mire, pues allá ellos. Me refiero al tráfico de niños o niñas. Pero es que hay tantas cosas, hermanos. El hermano que está sentado a tu lado necesita más oír de ti. Necesita el clamor juntos si son pareja. Pero necesitamos clamarle con todo el corazón. De los apóstoles. Sanó al leproso. Podría ver en el mismo capítulo 8, como les dije, 5 al 13. Estando Jesús en Capernaum, vino al centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy un hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. La fe, hermano, debemos de creer. Si se da cuenta, aquí en el pasaje dice todos los que iban atrás de él, porque querían ver más y más. Nosotros, al final voy a darles el verso donde dice que él se va, pero el Consolador, el Espíritu de Dios, lo más sagrado desde el principio de la tierra hasta este momento, es lo más sagrado que tenemos en el corazón para que nos guíe en cada paso. No le quito de decir Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Los respetamos, tenemos un respeto, algo muy especial. Pero el Espíritu de Dios, así como les leí al principio que se movía sobre la faz, así se mueve en ti, se puede mover en cualquiera de nosotros cuando le buscamos, pero le debemos de buscar de lleno, con todo el corazón, con todo nuestro ser. Creo que he dicho mucho con todo corazón, pero con todo el ser, sin dejar que se interponga nada en medio. Otro ejemplo que les puedo dar es... No lo tengo que hacerme para un lado, por más de alguna razón. Otro ejemplo que les puedo dar, y vuelvo a repetir, gente lo seguía, gente lo miraba, los apóstoles siempre con él, fue cuando sana a la suegra de Pedro. Él mismo lo notó. Está ahí mismo, 14 al 17. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en la cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y les servía. A todos los que lo seguían. Ella los atendía. Pero aún así dudaron cuando les dijo que agarraran esos 5 pedazos de pan y 2 pescados, si lo digo bien. Y nosotros también dudamos. En cada circunstancia siempre dudamos. Pero ha llegado el momento, hermano, en el momento en que vivimos, en este año, en esta fecha, que debemos de hacer cambios, pedirle a Dios que los haga con nosotros.
Porque cuando tú le pides, hasta el momento no habéis pedido nada en mi nombre, pedid y recibiréis para que tu gozo sea completo. Debemos de aprender a pedirle con gozo para que Él mire ese entusiasmo que tenemos sin duda, sin ninguna incertidumbre. Yo creo que eso era lo que esperaba también de sus discípulos, pero vuelvo a repetir, ellos también dudaron y nosotros lo traemos. No puedo negarlo. No puedo decir que alguien aquí está exento, pero debemos de ir a la base principal. Cristo Jesús nos enseñó. Les enseñó a los apóstoles. Aún así lo dudaron. Pero si Él está aquí, el Espíritu de Dios está aquí. Pídele, pídele. El domingo pasado hubo algo muy especial. La presencia del Espíritu Santo se multiplicó. Cuando con gratitud, después de haber oído las palabras, se levantó una alabanza al Señor. Y déjame decirte que se sintió porque nadie lo puede negar. La presencia de Dios se multiplicó. Donde tú le alabas, alábale con todo el corazón. Cuando tú le busques, hazlo con todo el corazón. Ya hay que dejar la religión afuera. Se trata de esa relación por medio del Espíritu Santo entre tú, Jesús, y Dios Padre que te bendice en cada momento. La hija de Jairo, la niña estaba, es más, aquí está. La hija de Jairo, dice, mientras él les decía, él estaba hablando con la multitud, él estaba hablando con los discípulos. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma en el camino. Una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde del manto. Esa fe, hermanos, de depositar todo lo que estés pasando, entregárselo al Señor, buscar de Él. Porque decía dentro de sí, si tocara solamente su mando, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra, por toda aquella región. Hermanos, en algún lugar debemos de comenzar. Y si Nueva Visión y tú eres parte de esta iglesia, pídele al Señor que comience a hacer cambios contigo por medio del Espíritu Santo. En algún lugar debemos de comenzar. En la oración, ejemplo, unidos en una misma oración. Conviviendo juntos, viniendo a aprender de la palabra como la enseña alguien que tiene el conocimiento para hacerlo. Pero ¿sabes qué? Y lo he repetido varias veces. A veces pensamos que ir a la iglesia el domingo es como entrar a la gasolinera. El domingo vienes, llenas el tanque de gasolina en un carro, por dar el ejemplo, y toda la semana la pasas. El próximo domingo es tiempo de hacer cambios. Déjame decirte, no es para ningún partido político, es para ti propio. Para que el día cuando estés en la presencia de Cristo Jesús puedas decirle y Él te pueda decir, muy bien hecho, siervo fiel. Pero debemos de dejar esa rutina y comenzar. Y si vamos a comenzar, hay que comenzar un día. Y qué mejor que sea este día.
Aquel que quiera hacerlo tiene todo el poder y la gloria de Dios Padre sobre él mismo para comenzar a hacer esos cambios. Y no dudar, vuelvo a repetir, los apóstoles dudaron aquí y allá, uno le negó esto y el otro. ¿Sabes? Criticamos a Pedro. Pero ¿cuántas veces nosotros le hemos negado? Esta semana, por una u otra razón, por haber platicado algo o haber dicho algo en contra de alguien, hiciste lo que debieras de hacer ante los ojos de Jehová. Pero Dios es bueno y su misericordia es infinita. Pero en un total arrepentimiento de lo que no hayas hecho o lo que es por hacer o lo que el Señor te lo cambie. Pero sin Él no lo vas a poder hacer. Pero en Cristo Jesús todo es fuente de vida. Vida en abundancia. Y estoy hablando en vida espiritual. Creo que lo he repetido. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo está en el negocio de multiplicar y de aumentar. Y el mentiroso, el enemigo, como queramos llamarle, está en el negocio de dividir y quitar o restar. Tienes todo. Vuelvo a repetir la oración de David al final. El poder y la gloria proceden de tu mano. Quiero bendecir a cada uno de ustedes de que es hora de levantar el ejército de Cristo Jesús. A pelear la buena batalla desde que sale el sol hasta que el sol se mete, pero tener en vivo de que estamos peleando la buena batalla. Y no estamos con nuestro propio poder, sino es el poder del Espíritu Santo que nos lleva a hacer esa batalla, declararla ganada para el reino de Dios. Dios quiere buscamos nuestra fe. Lo que tanto esperamos, lo que tanto anhelamos. Pero tenemos que ser justos con nosotros mismos, hermanos. Debemos de ser justos, humildes. Y como les decía, tener compasión con nosotros mismos. ¿Por qué pedir algo que sabemos que es en contra de la voluntad de Dios? Toda desobediencia tiene consecuencia. Y las consecuencias, nosotros los seres humanos, en el cuerpo las pagamos por desobediencia que tuvimos antes que Jesucristo nos rescatara. Jesucristo nos rescató del pecado donde andábamos y nos ha enseñado a caminar en victoria cada día que caminamos. Pero debemos reconocerlo y saber de que esas consecuencias de lo que hicimos tiempos atrás tienen consecuencias. Pero aún así Él nos da la victoria para poder entender la diferencia. Les cuento esto. A veces queremos culpar la enfermedad de una u otra razón. Y queremos ponerla en alguien. Pero está escrito. Un sobrino primogénito de mi hermana que murió hace un año, año y medio. Tengo 4 meses de estarle diciendo que vaya a chequearse. Pero el orgullo, el temor, la frustración, el desánimo y a veces ira en contra de sí mismo, llegó al punto de que mañana tiene que ir, después de 4 o 6 meses. La desobediencia trae consecuencias. Y cuando alguien te lo dice, porque ha estado en los mismos pasos, pagamos la consecuencia, pagamos la desobediencia, la consecuencia de la que viene. Lamentablemente este muchacho está padeciendo mucho de la próstata.
Ayer hablando con su esposa, me decía que el número está demasiado alta, que pasa a los 14. Rápidamente lo podemos asociar con cáncer y rápidamente en lo espiritual. Yo puedo ver que él ha sido ¿cómo se dice? Target, el blanco del mentiroso, porque está escrito en la Biblia. Visitaré la maldad de los padres a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. En el libro de Deuteronomio también dice acerca de un hijo ilegítimo que no entrará a la congregación de Jehová. A lo que voy, hermanos, es esto. Las consecuencias, la desobediencia tiene consecuencias. Así de que, por experiencia propia, vamos a orar. Nosotros vamos a estar en oración. Pero sabemos que mañana en una biopsia, que es de lo más doloroso que pueda existir, quizás el descubrimiento de lo que encuentren lo va a hacer reaccionar a buscar el camino, la verdad y la vida en Cristo Jesús. Amén. En conclusión, quiero que vayamos al libro de Juan, capítulo 14. El 27. En el trayecto. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquellos días vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que ama. Y al que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Le dijo Judas, ¿cómo es que se manifestará a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y les dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada de él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengas miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amareis, os habríais regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Y ahí la palabra creáis. Ellos dudaban, ellos estando aún con él. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y a él nada tiene en mí, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Levantaos, vámonos de aquí. Hermanos, por medio de la enseñanza Dios habló. Tú tienes ese poder del Espíritu Santo para preguntarle en tu vida. Los anhelos, los deseos, las tribulaciones. El Espíritu de Dios está en ti. Tú puedes declarar con poder de la gloria del reino de Dios para bendecirte, para bendecir a los tuyos, para bendecir
tú y tu casa servirán al Señor. Pero debemos, hermanos, de hacer cambios. Dejar un poco la religiosidad solo por dirigirme a esa manera, la rutina, y vivir el día como Dios espera que lo vivamos. Bendiciendo a otros, bendiciendo con oración, declarando victoria en cada paso que damos sobre todo lo que se nos venga encima. Porque Dios es bueno, Dios es fiel y Él nunca te ha abandonado, nunca te ha dejado. Pero es hora que hagamos esos cambios. Y yo sé que el Señor está con nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por haber escuchado, por haber sido un ejemplo con los apóstoles que dudaron. Permítenos, oh Dios, no tener más dudas en el corazón. Permítenos, Dios Padre, bendecir el uno al otro. Y que el Espíritu Santo se multiplique en los corazones de los que anhelan en este momento. Que toque lo más profundo y pueda llegar, Dios Padre, para hacer tu voluntad. Y llegar a un punto donde por medio de arrepentimiento podamos decir que nos limpies el corazón, tal como está y tal como lo dijo David en el Salmo 51. Te damos gracias, Dios Padre, bendigo cada hogar representado en este lugar y que de hoy en adelante podamos levantar como las águilas, rejuvenecidos en el Espíritu Santo, declarando victoria sobre todo lo que se nos venga encima, sobre toda oscuridad, sobre toda tiniebla, declaramos la luz de Cristo Jesús. Y tal como se lo dijo a su pueblo, Jehová se los Dios del reino de Jehová está sobre cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús lo decretamos. Amén.